Buenas tardes, bienvenidos de nuevo al Museo Arqueológico Nacional y continuamos con el ciclo dedicado a la renovación de la museografía de las salas de exposición permanente. Siguiendo el orden del guión museográfico y el orden cronológico, esta tarde vamos a ver lo que corresponde a las salas de medieval. Hoy veremos toda la parte de antigüedad tardía y del Islam, y para contarlo está con nosotros Sergio Vidal Álvarez. Él es el conservador jefe del Departamento de Edad Media o de Antigüedades Medievales. Y bueno, pues él se formó en la Universidad de Barcelona en Historia del Arte. Su tesis doctoral trató sobre temas relacionados con la escultura y la iconografía de la escultura de la antigüedad tardía y época visigoda. Se ha formado también en el extranjero, ha tenido estancias en Roma, en Berlín, en Coimbra y bueno, a partir del 2006 forma parte del cuerpo de conservadores de museos. Primero estuvo destinado en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena, en el Arqua. Posteriormente estuvo destinado en la Subdirección General de Protección del Patrimonio y finalmente desde el 2011 pues forma parte de la plantilla del Museo Arqueológico Nacional. Desde el año pasado, finales del año pasado, este año, es el conservador jefe del departamento. Y bueno, desde que se incorporó al museo, al equipo del Departamento de Edad Media, estaban ya trabajando en la renovación de las salas, se incorporó al equipo y ha estado trabajando con este proyecto junto con Ángela Franco y Luis Balmaseda, que los dos han jubilado, y con Isabel Arias. Y bueno, nos va a contar el desarrollo de toda esta zona, toda esta área de la exposición permanente. Cuando quieras, Sergio. Muchas gracias. Bien, como bien ha comentado Carmen Marcos, vamos a tratar este apartado. La primera parte, de hecho, de lo que es el discurso expositivo del departamento, las salas del discurso expositivo que ocupa el Departamento de Antigüedades Medievales, ya que la semana que viene empezaremos hoy, como decía, con las salas de Antigüedad Tardía y de Islam, y la semana que viene continuaremos con las salas dedicadas a los reinos cristianos y al mudéjar. Bien, antes de empezar en materia propiamente en tratar lo que es este nuevo montaje expositivo, tenemos que aclarar algunos términos muy brevemente para todos ustedes, como serían los límites cronológicos. En primer lugar, comentarles, como acabo de mencionar antes, que el Departamento de Antigüedades Medievales ocupa concretamente las salas de la 24 a la 27 de la nueva exposición permanente, y sus límites cronológicos, las colecciones de nuestro departamento, los límites cronológicos abarcan desde finales del siglo III, por tanto en el período tardorromano, hasta finales del siglo XV, por tanto la época de los Reyes Católicos. Por otra parte, el ámbito geográfico de nuestras colecciones básicamente es la península ibérica, son piezas hispánicas. Sin embargo, existen también algunas piezas, un porcentaje mucho menor, lógicamente, de piezas sobre todo del ámbito mediterráneo y en casos más excepcionales del Oriente Medio. Bien, los periodos culturales a los que corresponden las colecciones de Edad Media del Museo Arqueológico Nacional se pueden englobar o se pueden encuadrar en estos periodos o contextos culturales que ven en la pantalla. En primer lugar, tendríamos la Antigüedad Tardía, que trataremos hoy, correspondiente a un marco cronológico que iría de finales del siglo III a principios del siglo VIII. Aquí englobamos todas las piezas cristianas de época tardorromana, que también pueden conocer ustedes como época paleocristiana o piezas paleocristianas. Por otra parte, dentro de la Antigüedad Tardía tenemos también todas las piezas correspondientes al reino visigodo de Toledo, que veremos a continuación. En esta sesión trataremos también las piezas de Al-Ándalus, del Islam,
Como vemos en este marco cronológico, que iría de inicios del siglo VIII a finales del siglo XV, con todos estos periodos que están representados en nuestras colecciones y, lógicamente, también en la exposición permanente, que tendríamos como el periodo Miral, el Califato de Córdoba, la época de los reinos de taifas, el periodo de las invasiones africanas, almorávides y almohades, y el reino nazarí de Granada. Los siguientes contextos culturales que ven en la pantalla están en gris a propósito, ya que son los que se tratarán la semana próxima. Serían los reinos cristianos de la península ibérica, como vemos abarcando el mismo marco cronológico que acabamos de apuntar para el Islam, que sería de inicios del siglo VIII hasta finales del siglo XV. Y dentro de este contexto tendríamos, como veremos la semana que viene, piezas que se pueden englobar dentro de los estilos artísticos que comúnmente se llaman o se denominan como prerrománico, el mozárabe. Ya veremos también la semana que viene con más detalle el término y el porqué y cuándo sí y cuándo no. El románico y el gótico, lógicamente, y también, como no, las colecciones del mudéjar, del llamado arte mudéjar, así como en un porcentaje inferior, pero también importante y que no podemos olvidar, las piezas medievales hebraicas. Dicho esto, tenemos que también tener en cuenta, aunque sea brevemente, la formación, cómo se conforman estas colecciones. Es decir, ustedes van a las salas, ven las piezas, ven la disposición, pero lógicamente esto es parte de la historia de la institución, parte de la historia del museo. Los fondos fundacionales, como sabemos la fecha 1867, que es fundamental, vienen o proceden de estas tres instituciones que pueden ver: el Gabinete de Historia Natural, el Gabinete de Antigüedades de la Biblioteca Nacional y la Escuela Superior de Diplomática. Con todos estos fondos se conforman, como decía, estas piezas, este núcleo fundacional, que configurará o conformará la llamada sección segunda. Una sección segunda de este primer momento del museo que tenemos que tener en cuenta que englobaba no únicamente la época medieval, sino también las piezas de época moderna. Posteriormente tenemos un crecimiento importante de estas colecciones, gracias fundamentalmente en todo este último sector, esta última parte del siglo XIX, gracias a las comisiones científicas. Como vemos, como se indica en la pantalla, fueron en este momento encargadas de adquirir los objetos artísticos y arqueológicos por toda la geografía española. Como decía, básicamente el último tercio del siglo XIX, pero con un ingreso muy importante de piezas entre los años 1869 y 1875. Tenemos que remarcar de una manera muy evidente la comisión de Paulino Sabirón para Aragón y la comisión de Juan de Dios de la Rada y Delgado y de Juan de Malibrán, que abarca en este caso, como ven, una geografía más amplia: Asturias, Santander, Palencia, León, Toledo, Valencia, Alicante y Murcia, todas estas provincias. Posteriormente, en el periodo que iría de principios del siglo XX hasta la Guerra Civil, tenemos un ingreso por compra de numerosas piezas muy emblemáticas, algunas de ellas que veremos a continuación, como el sarcófago de Berja, uno de los jarrones nazarís llamados de la Alhambra, que también veremos, etc. Como no, también en este periodo tenemos un ingente ingreso de piezas procedentes de excavaciones arqueológicas. En este caso, a modo de ejemplo, incluyo las piezas de las necrópolis de Carpio de Tajo y de Herrera de Pisuerga. En el periodo posterior a la Guerra Civil y yendo hasta el año 1985, tenemos una continuidad en este ingreso de piezas por compra y por excavaciones arqueológicas, y tenemos que destacar de una manera muy evidente el ingreso, el intercambio, la permuta que se hace con el gobierno francés en 1943, en el cual ingresa en el museo el tesoro de Guarrazar, que veremos, una parte de él, la mayor parte de él. Por otra parte, en este periodo hay que destacar de una manera también muy fehaciente, muy marcada, la compra de la colección Martínez Santaolalla en el año 1973. En el periodo final, que podremos englobar dentro de 1985 al presente, tenemos un cambio muy importante. La nueva Ley de Patrimonio Histórico Español, lógicamente, del año 85, con el cambio que se supone también la transferencia de competencias a las comunidades autónomas. A partir de este momento, todos los materiales arqueológicos, por ejemplo, pasan directamente a las comunidades autónomas, ya no al Estado, y por tanto ya no repercuten en el Museo Arqueológico Nacional. Ello se plasma de una manera muy evidente, muy clara, en la disminución lógica de ingreso de nuevas piezas que se centran a partir de estos momentos fundamentalmente en compras y donaciones. Bien, entrando ya en materia propiamente, en este nuevo montaje, el último montaje expositivo del museo,
tenemos que ver una serie de momentos, o sea, cómo se discurre a lo largo del tiempo en los años que ven en la pantalla. Como decía, hay una serie de fases, unos hitos muy claros que tenemos que tener en cuenta, que tenemos en primer lugar un planteamiento conceptual, después una elaboración del proyecto propiamente dicho y por último la ejecución, el montaje en sí del museográfico, de las piezas en las salas. Vemos aquí estas imágenes ilustrativas para que vean ustedes pues, la sala vacía, la sala ya con diversos elementos que detallaremos a continuación y por último, por fin, la sala montada. En este caso estamos viendo la sala 23 del museo, que será la que centrará básicamente esta conferencia. En el primer punto de los que he señalado, el planteamiento conceptual, tenemos que tener en cuenta esa fase a lo mejor muy árida de despacho, de reuniones, de trabajo, digamos, como decía, físico, pero no físico con las piezas, sino un trabajo que implica reflexión, muchos tachones, muchos borrones, piezas que entran, piezas que salen, etc. Tenemos que tener en cuenta una primera selección de piezas. Vemos en dos de las imágenes, son documentos de trabajo que hemos ido generando a lo largo de estos años, los cuales ya vemos cómo pues, se plantean esas primeras selecciones, esos primeros conjuntos, si se asocian, si no se asocian, etc. Cómo no también, dentro de en este primer momento, en este planteamiento conceptual, lógicamente la primera jerarquización, cómo se jerarquiza esta nueva exposición. Es decir, partimos de unas áreas temáticas grandes, complejas, con muchos contenidos, que a su vez se subdividen en unidades expositivas y luego en subunidades expositivas. Es decir, todo esto esta estructura, este entramado, que es el que luego va a fundamentar la nueva exposición permanente, se tiene que idear en estos primeros momentos. Tenemos, dentro ya de la elaboración del proyecto, lógicamente, que hablar de las colecciones. Se ha hecho una primera selección, se ha hecho un primer planteamiento conceptual, pero cómo esas colecciones se van a plasmar, cómo van a enmarcarse y cómo van a cuadrar en este nuevo marco expositivo. Como hemos visto, una sala vacía, nueva, un espacio nuevo. Tenemos aquí una planta, una primera planta, una de las primeras plantas de esta sala 23, nuevamente con la imagen de la sala vacía, que nunca más ya veremos, pero bueno, en principio podremos pasar nunca más o tal vez muchísimos años en que volvamos a ver este espacio así. Y como teníamos una idea original, una primera idea, que luego fue descartada, que fue la del diálogo entre la cultura islámica y la cultura cristiana. En un primer momento se pensó ese diálogo de que fueran paralelamente, es decir, en lugar de como lo tenemos ahora, como van a ver tanto en esta conferencia como la de la semana que viene, separados, planta primera, planta segunda, y pues bien, que en un primer momento sepan que había este planteamiento, esta idea de poder encajarlas, poder hacer este recorrido simultáneo a ambos lados y que por cuestiones de espacio, cuestiones positivas, tuvimos que descartar. Lógicamente, en este momento, en esta elaboración del proyecto, tenemos también toda una serie de, como decía, trabajos, reuniones, etcétera, y un trabajo codo a codo con el equipo de arquitectos, en este caso de Frade Arquitectos, en los cuales pues, se iba, como decía, trabajando constantemente con planimetrías, con alzados, que se iban puliendo, se iban mejorando, iban cambiando, hasta configurar la versión final previa al montaje propiamente dicho. En esta elaboración, vemos aquí, hemos visto antes una vista más general de la sala y en este caso ya concreto ya estas proyecciones de cómo tenían que organizarse los paneles, cómo tenían que organizarse las vitrinas interiormente, etcétera, y luego, lógicamente, esto es teoría y luego tendremos que pasar a la práctica, en muchos casos ateniéndonos a esta idea original, a esta idea sobre plano, digamos, desde un punto de vista arquitectónico, y en otros casos, pues lógicamente, mejorando, añadiendo y acabando de perfilar. Tenemos que tener en cuenta también, como no, toda la carga de información textual. Es decir, tenemos, por supuesto, las piezas, las colecciones, pero si ustedes van a nuestro museo, a nuestras salas de exposición, verán toda una batería, una carga de información textual. Información textual que, lógicamente, también ha de estar jerarquizada, como hemos visto con las unidades, subunidades, etcétera. Pues bien, todo esto se ha de hacer también en ese trabajo, esa reflexión primera y
plasmación posterior en estos momentos. Como ven, vemos en las imágenes, unas imágenes bastante ilustrativas del proceso de trabajo, de cómo el papel, pero ya a escala 1:1 y con los textos definitivos, prácticamente definitivos, pues se iban encajando en este espacio y ya entrando en relación con las piezas, por tanto, con las propias colecciones. No podemos olvidar también todo el esfuerzo, la carga que ha llevado todo el tema de la gráfica. Es decir, como decía, aparte de esta carga textual que ustedes pueden ver en las salas de la exposición, tenemos toda una serie de dibujos, de plantas de edificios, de imágenes, etcétera. Todo esto se tiene que trabajar, se tiene que armar en estos momentos del proyecto. Tenemos que tener también en cuenta, estamos en el siglo XXI, una de las premisas de este nuevo montaje, de esta nueva exposición, era modernizar la exposición y, lógicamente, contamos con toda una serie de elementos museográficos de apoyo, fundamentalmente audiovisuales e interactivos. En este caso tenemos dos ejemplos para esta sala 23 que vamos a ver hoy, como es el audiovisual del Tesoro de Guarrazar, con todo lo que ello implica, es decir, hacer un guión, es decir, hacer una pequeña película. Por supuesto, luego son las empresas encargadas de hacer estos trabajos las que lo van a materializar, pero desde el museo se ha de detallar al pormenor todo lo que tiene que aparecer en estos audiovisuales. Ya decía, como decía, a nivel un poco para hacernos una idea de guión de pequeña película. Con los iterativos es un trabajo menos exhaustivo, más rápido, más ágil, pero, por supuesto, tiene que llevar a una reflexión y a una plasmación posterior. Tenemos dentro de esta otra serie de recursos, lógicamente, que tener en cuenta la página web, fundamental. También desde los departamentos, en colaboración con el Departamento de Difusión del Museo, se nos encarga el hacernos cargo también de esos contenidos para la nueva página web, para, lógicamente, un espejo al mundo, todo el mundo que quizá nunca venga al museo, pero gracias a la página web nos puede conocer nuestras colecciones. Y, como no, también dentro de esta nueva sensibilidad, lógicamente, de los museos del siglo XXI, también el adaptarnos a las necesidades de la sociedad. Y, en este caso, a todo el tema de los invidentes. Por tanto, las estaciones tiflológicas han sido también un elemento clave en esta renovación, nuevamente en colaboración con el Departamento de Difusión. Y, en este caso, vemos la estación tiflológica que acompaña a toda la unidad que vamos a tratar hoy y que se sitúa en la sala 25 del museo. Bien, en tercer lugar tendríamos ya el montaje propiamente dicho. Ya hemos ideado, hemos pensado, hemos reflexionado, hemos tachado y ya por fin sabemos lo que queremos hacer. Bien, llega la hora del montaje. En este caso contamos con el inestimable trabajo de EMTI, de la empresa EMTI, con el cual pues fue constantemente el día a día fue muy intenso, lógicamente muy arduo, y de tanto, como decía, respetar las ideas, respetar lo que estaba sobre el papel, pero lógicamente el montaje, a la hora de montar, eso es la realidad, es lo que manda. Entonces todos los ajustes finales, correcciones, elementos, mejoras, incluso que se podían incorporar hasta el último momento, ha sido así, se han podido incorporar. Vemos simplemente dos imágenes ilustrativas para que veamos pues una fase muy preliminar de uno de los paneles, como vemos con el mapa de la península ibérica en papel, simplemente para hacer una primera idea de cómo podía encajar en el panel, y lo mismo con la siguiente imagen, como vemos, una serie de piezas, unas montadas, otras no, que veremos con más detalle más adelante. En este tercer punto, el punto de la ejecución del montaje museográfico, tenemos también que ir de más a menos. Es decir, tiene que haber una jerarquía, una estructura, un orden en este montaje, una disciplina, lógicamente. Y en este caso, como vemos, se parte, obviamente, de primero el montaje de las estructuras. Es decir, montar todo el entramado de vitrinas, de paneles, etcétera, lógicamente por los operarios de EMTI, y a continuación las piezas de mayor formato. En este caso vemos dos imágenes de la sala 23 y vemos en un caso la imagen que tienen ustedes a la derecha, la maqueta de la mezquita de Córdoba. Es una de las piezas de mayor formato que exponemos en la sala 23 y fue lógicamente de las primeras en ser montadas. Tras esta estructura, estas vitrinas, paneles, etcétera, y piezas de gran formato, se actúa en los paneles.
todos los paneles perimetrales que tenemos, así como los falsos muros, etc. Esta segunda fase de montaje, en este caso vemos uno de los paneles de la sala 23 con toda la escultura visigoda ya montada, como vemos ya toda tapada, esperando ya simplemente a destapar y poder, digamos, terminar el trabajo. Pero hasta llegar a este punto tenemos que pensar que hay nuevamente mucho trabajo, un trabajo duro. Es decir, sabemos cómo es el panel, sabemos qué piezas han de ir, pero ahora llega la hora de montarlas. Es decir, las piezas pesan, las piezas no son regulares, al revés, son muy regulares según los casos. El diálogo entre ellas se ajusta en el último momento cuando se montan y, por tanto, todo eso requiere también un trabajo, un esfuerzo físico, en muchos casos también, que ha tenido que ser realizado en estos momentos. Las piezas de paneles, nuevamente de plataformas, perdón, pues nuevamente llevan este esfuerzo, en este caso muchas de ellas debido a su formato también. Tenemos concretamente la imagen en el momento del montaje de la pila de Almanzor, con una serie de rodillos, etcétera, que no vemos, que van por debajo y que hacen que la pieza se deslice y pueda quedar en el punto preciso de la plataforma. En un tercer momento tenemos el montaje de las vitrinas, lógicamente. Tenemos paneles, tenemos piezas de gran formato, pero las vitrinas se han de montar, lógicamente, obviamente. Tenemos aquí dos imágenes del montaje de la vitrina del Tesoro de Guarrazar, en la cual vemos una de ellas, pues las piezas todas ya dispuestas, como tenían que ir dentro de la vitrina, todavía en sus cajas de cuando estaban almacenadas, y posteriormente, en este caso en el mismo día, ya montadas en la vitrina. Las dos imágenes, como decía, corresponden a una misma jornada de trabajo. Bien, tenemos el montaje, tenemos todo hecho y bien, llega el día de la reapertura, mal llamada inauguración, ya que el museo ya fue inaugurado hace mucho tiempo y lo que hemos hecho es una reapertura. El día después, ¿qué sucede? Pues bien, en primer lugar tenemos, hablando ya del caso concreto de nuestra realidad, de nuestra experiencia, un éxito de público sin precedentes. Hemos alcanzado el 1 millón de visitantes en el primer año desde la reapertura, un año y poquitos días, que hemos podido comprobar la efectividad, no al 100%, pero en un porcentaje muy elevado, de las nuevas instalaciones y de los servicios. Por tanto, es decir, cuando todo se pone en marcha es cuando uno ve si funciona o no. Por supuesto, un muy renovado interés por la institución. Aquí estamos, en esta conferencia, como esta, muchas otras, toda una serie de actividades que está realizando el museo desde su reapertura con notable éxito de público. Asimismo, también una repercusión en todos los medios de comunicación, redes sociales, etcétera, muy renovado, es decir, tenemos peticiones de entrevistas, etcétera, por parte de una gran cantidad de medios de los cuales algunos no se podrían imaginar y tienen interés por nosotros, por nuestras colecciones y, como no, lógicamente el público en general. Asimismo, en ese día después tenemos, como no, las mejoras y las correcciones. Nada es perfecto, nada puede salir al 100% como uno pensaba. Siempre hay fallos, ajustes, fallos propios, fallos ajenos, focos que se funden, es decir, toda una serie de elementos que una vez que el museo es puesto a prueba, que es puesto en un rodaje real, vemos si funcionan o no y, por tanto, actuar, como decía, en todas esas correcciones. Ha habido correcciones de textos, correcciones de mapas, correcciones de alguna pieza, pequeños cambios, etc. El recorrido futuro, es decir, tenemos el presente, este primer rodaje, que va bien, que no va bien, y en este museo futuro, ¿qué sucede? Tenemos que hablar o pensar que el nuevo montaje, con todas sus virtudes, es un montaje que estable, sólido. En ese sentido es positivo, pero lógicamente, como todo, tiene algunos aspectos no tan positivos. En este caso, el nuevo montaje, uno de los aspectos que tal vez difíciles de resolver ahora mismo, sería la escasa flexibilidad. Quiero decir, estamos en una disciplina, tanto en la arqueología, el arte, la historia, etcétera, en constante renovación. Hay constantes investigaciones, datos nuevos, toda una serie de elementos, por supuesto, tesis doctorales, investigaciones, etcétera. Una renovación constante de contenidos que, lógicamente, es deseable que el museo incorpore en su exposición. Lo que tenemos ahora es un montaje terminado en 2014.
El montaje actual dificulta, no tanto en la web, pero sí el montaje físico, las salas, dificulta esa renovación. Es decir, una nueva excavación, unos nuevos datos, unas nuevas imágenes, ¿por qué no? Imágenes de mejor calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos un montaje, por tanto, rígido en ese sentido. Lo mismo con las nuevas adquisiciones. Es lógico que el Museo Arqueológico Nacional se nutra de nuevas piezas. Piezas que en algún caso pueden ser muy relevantes, piezas muy importantes, compradas por el Estado, por tanto, compradas con el bolsillo de todos nosotros. En ese caso, lógicamente, esas piezas merecen o es deseable que se incorporen a la nueva exposición permanente. Pues bien, eso, según el caso, tendremos que estudiarlo. Según qué caso será fácil de encajar, más o menos fácil, se tendría que ver, pero en otros casos se puede plantear la dificultad de cómo encajar esas nuevas piezas, ya digo, sobre todo teniendo en cuenta el posible formato de ellas, en este montaje, en esta nueva estructura. Y lo mismo, como decía, en la aplicación o cambio de contenidos, es decir, no tanto novedades, etcétera, o replanteamientos, ampliaciones, mejoras, etcétera. Bien, viendo ya, centrándonos en lo que es la realidad de lo que ustedes pueden contemplar en la sala 23 de la nueva exposición permanente, vamos a ir alternando un poco lo que es un resumen de los contenidos, es decir, del porqué, del cómo están las cosas y por qué están así, con, en algunos casos, aspectos del montaje. Es decir, tampoco no quería centrar esta charla exclusivamente en cómo hemos montado y en ver, entiéndanme, pues señores subidos a una escalera, poniendo esto, poniendo lo otro. Que lo vamos a ver, pero no quería que fuera ese el discurso, sino el resultado, el cómo está y por qué está. Bien, el discurso, como he comentado al principio, en la sala 23, está articulado en dos grandes momentos históricos. La antigüedad tardía, por un lado, y el Islam. Para el periodo tardo-antiguo partimos de la diócesis Paniarum, por tanto en un momento tardo-romano, el final del mundo romano, del imperio, y tenemos toda una serie de piezas, como decía, cristianas, la inmensa mayoría de ellas, en las cuales tenemos un enfoque en un primer momento claramente funerario. Es decir, la realidad arqueológica, la realidad de las piezas así lo manda. Es decir, la mayoría de las piezas, de los hallazgos arqueológicos de estos momentos son eminentemente funerarios. Tenemos una importante colección de sarcófagos, no muy extensa, pero en realidad una de las mejores de España, en la cual hemos querido sintetizar una idea. La idea que ustedes pueden encontrar al poco de entrar en la sala 23, que es de la antigüedad a la Edad Media. Es decir, ¿qué significa ese tránsito? ¿Qué pasa? Uno viene de las salas de Roma, ha visto todas las piezas, los retratos, las piezas funerarias, los mosaicos, etcétera, y va a entrar en un mundo, el mundo medieval. Pues bien, precisamente esta unidad es la que actúa de bisagra y la que queremos, o hemos intentado, esperamos haberlo conseguido, que la gente entienda qué significa este periodo, qué significa esta bisagra entre este final del mundo antiguo, del mundo tardorromano, pero de la antigüedad, para entendernos, con el principio del mundo medieval. Como decía, esperamos haberlo conseguido y lo hemos sintetizado en este caso, en este primer panel, lógicamente con piezas de estos momentos, de este de la antigüedad tardía, como decía, en tres piezas que vemos en la imagen, los tres sarcófagos que vemos aquí, fragmentos, los cuales partimos desde un mundo pagano. Tenemos un sarcófago con una escena de filósofos, dentro de toda la tradición helenístico-romana, evidentemente, y ya una pieza del siglo IV, cristiana, y otra pieza del siglo V, cristiana, que nada tiene que ver con la anterior. Es, por tanto, una síntesis. Hemos pretendido que las piezas hablen y que a la vez se relacionen con el texto que tienen al lado. Es decir, que ustedes tienen un texto, mejor, peor, frío, comprensible, menos comprensible, depende de la persona, pero que al lado las piezas estén en relación con él y, por lo tanto, estén ilustrando esa idea, ese concepto que queríamos plasmar. Lo mismo sucede con la siguiente imagen, la imagen que vemos, este mosaico de Arellano, octogonal, y este sarcófago cristiano. El mosaico con una iconografía de filósofos y musas. Nuevamente, una iconografía dentro de toda la tradición helenístico-romana, coetáneo de este sarcófago cristiano, sarcófago de Astorga. Es, por tanto, un mundo de bisagra, un mundo en el que conviven, sin ningún tipo de problema, en la misma península ibérica, en un mismo momento, estas dos tradiciones. Tenemos, como decía, esta
los sarcófagos, una colección importante de sarcófagos en los cuales ilustramos tanto las piezas importadas desde los talleres de Roma, fundamentalmente, como el sarcófago de Astorga, que ven en la parte superior, así como las piezas elaboradas por los talleres locales hispánicos, como el sarcófago de Puebla Nueva, que ven en la parte inferior de la imagen. La unidad se complementa con toda otra serie de piezas, insisto, en muchos casos también funerarias. Vemos en toda la parte derecha de la imagen una serie de inscripciones funerarias, todas ellas, por tanto, lápidas, epígrafes, que nos narran, nos dicen, nos hablan de las personas que estuvieron allí, que estaban acompañando su inhumación, en algunos casos diciendo cuándo murieron, cuántos años tenían, por tanto, un contenido con una carga humana muy fuerte. En la otra imagen tenemos la colección, parte de la colección de ladrillos, también unas piezas muy interesantes, procedentes de la provincia bética y que también las podemos complementar con muchos elementos que se conservan en museos de Andalucía. La unidad se completa con una vitrina, que es la vitrina que ven en la imagen, en las cuales hemos agrupado las piezas de menor formato. Piezas más pequeñas, en muchas de ellas de uso cotidiano, por ejemplo tenemos las lucernas, es decir, los elementos con los que la gente iluminaba sus casas, nuevamente intentando buscar ese contacto con las personas y que un poco la barrera cronológica se disipe, es decir, que aunque están a siglos de distancia, pero en realidad tienen unas vivencias y una realidad que es fácilmente comprensible por nosotros siglos después. Y en este caso, en esta vitrina, pues simplemente mostrarles a modo de ejemplo pues una de las piezas más importantes que se exponen en ella, que es esta magnífica lucerna de bronce rematada con una cabeza de grifo con crismón procedente de Italia. En esta misma unidad, como decía, ya avanzando en el tiempo, entramos ya dentro del periodo visigodo. El reino visigodo de Toledo, que tenemos bien representado en la exposición permanente. Tenemos, lógicamente, este mismo mapa es el que ustedes pueden ver en la sala, en la exposición de la sala 23, la cual pues, nos explica o un poco nos intenta decir cuáles son los cambios políticos. Hemos visto en un momento anterior una península ibérica con unas provincias romanas y cómo esto en este momento cambia por completo. Ese mapa antiguo deja de existir, tenemos una nueva realidad política y cómo esa realidad política se plasma la intentamos plasmar con las piezas que se exponen a continuación. Lógicamente, como elemento estrella, ya no solo del periodo visigodo, sino de toda la colección de medieval y una de las indiscutibles piezas o elementos estrella de la colección del museo es, como no, el tesoro de Guarrazar. Lógicamente, por cuestión de tiempo, no me puedo entretener a detallarles todos los pormenores. Hemos hablado de esta permuta con el gobierno francés de 1943, hemos visto también algunas de estas imágenes del montaje, previas al montaje y ya montadas, y simplemente quería incidir en la importancia de este elemento, de este tesoro de Guarrazar, que también en este caso, por vez primera, lo vemos agrupado en una única vitrina. Recordemos que la exposición anterior ocupaba diversos elementos expositivos, ahora lo tenemos, como decía, agrupado en una única vitrina, y además en esta vitrina hemos podido incorporar, no se ve muy bien en la imagen, pero es el extremo inferior derecho, el tesoro, la pequeña parte que conservamos en el Museo Arqueológico Nacional del tesoro de Torre Don Jimeno, Jaén, que está mejor representado en los museos arqueológicos de Córdoba y de Barcelona. Como no, la pieza principal, que es la corona de Recesvinto, la corona votiva del rey Recesvinto, que vemos en estos detalles en la imagen, esta magnífica pieza de orfebrería de estos momentos, sin duda uno de los mayores logros de la orfebrería de estos momentos a nivel europeo. Y estos dos brazos de cruz, también procedentes del tesoro de Guarrazar, pero que no ingresaron en el museo a través de la permuta con el gobierno francés, sino que ya habían ingresado previamente, con, como decía, estos dos brazos de cruz que tenemos que imaginar que tendrían, lógicamente, el paralelo de los brazos del vástago vertical, con un elemento central, lógicamente, circular. En la exposición ustedes pueden ver, junto a estos brazos de cruz, un dibujo en el cual se ve pues, esta propuesta de restitución de cómo pudo ser esta cruz.
Otra de las unidades que dedicamos al periodo visigodo es la aristocracia. Como vemos, una gran vitrina, una vitrina corrida. Piensen la dificultad, ¿no?, tanto de idear como posteriormente montar todas estas vitrinas de gran formato, como ven, todos estos planos inclinados, piezas al fondo, información gráfica al fondo, elementos en plano recto, en plano inclinado, en fin, todo un juego de volúmenes que a priori estéticamente puede parecer más o menos atractivo, pero que lógicamente a nivel de montaje implican una mayor dificultad. Dentro de esta unidad, por supuesto, también quería llamar la atención o hacer hincapié en estas piezas, como son las tan conocidas, tan emblemáticas, fíbulas aquiliformes de la provincia de Guadalajara, de Alovera, y, como no, también el conjunto de un hallazgo, nuevamente una sepultura, hallado en el Turuñuelo, en Badajoz, el cual dentro de este hallazgo funerario se expone todo el hallazgo funerario, todo lo que conservamos del mismo, pero llamando la atención sobre esta pieza, que es esta fíbula circular bizantina de oro. Tenemos, como no, también que mostrar dentro de esta unidad, de este ámbito cronológico del reino visigodo de Toledo, cómo no, el mundo de la Iglesia y los monasterios, es decir, como el mundo eclesiástico, el peso específico que tiene, la importancia que tiene la Iglesia en estos momentos. Pensemos, sin ir más lejos, en San Isidoro de Sevilla, para hacernos una idea, ¿no?, de la importancia, el peso específico de los padres de la Iglesia de la época visigoda, y, cómo no, hemos de tener muy en cuenta la gran repercusión que tuvieron a lo largo de toda la Edad Media y, por supuesto, en momentos posteriores. Para ilustrar una de las vitrinas o uno de los aspectos, de los elementos que hemos utilizado para plasmar este concepto de iglesias y monasterios, es esta vitrina, en la cual simplemente hago este desglose, digamos, este gajo de este conjunto de jarritos y una patena procedentes de las pesqueras de Segovia. Tenemos que tener en cuenta que esta colección, la colección del Museo Arqueológico Nacional, en cuanto a este tipo de elementos, es decir la mejor de España, significa decir la mejor del mundo, ya que, lógicamente, las piezas visigodas, las mejores colecciones visigodas están en nuestro país. Tenemos que también tener en cuenta, dentro de este periodo del Reino Visigodo de Toledo, el mundo de las ciudades y el campo, es decir, esta interrelación, cómo cambia respecto a momentos anteriores, fundamentalmente al momento romano, esta nueva realidad socioeconómica, esta nueva realidad de mapa, es decir, todo el nuevo mapa de ciudades, cómo se ha alterado, y como caso paradigmático, caso muy emblemático, como no, hemos querido hacer hincapié en la ciudad de Recópolis. Recópolis, situada junto a la actual Zorita de los Canes, en Guadalajara, en la cual, por fortuna, tenemos algunas piezas en nuestros fondos, en nuestras colecciones, que son las que ven en la imagen, y que hemos, algunas de ellas muy emblemáticas, muy importantes, como es el cancel, este cancel calado, que ven en la parte inferior de la imagen, y también cómo lo hemos querido acompañar, en este caso, de la información reciente, o al menos la más reciente posible. En este caso, ayudándonos o acompañando con las últimas excavaciones, los últimos trabajos arqueológicos que se han llevado en Recópolis, pues bien, intentar incorporar esa información de la manera más atractiva posible, y en este caso, pues, lo quiero ilustrar, o lo ilustro con esta imagen, esta muy buena imagen de esta fotografía aérea del yacimiento, en lo cual, pues, uno se hace de un vistazo se hace una idea completa de lo que se ha excavado, de lo que conocemos hasta el momento de esta ciudad de fundación visigoda a la que pertenecen las piezas que exponemos. Como no, tenemos que tener en cuenta también el mundo funerario, las necrópolis, y en este caso lo ilustro con esta vitrina que hemos dedicado a la necrópolis de Castiltierra. En este caso se exponen dos ajuares, un ajuar masculino y un ajuar femenino, como ven, bien diferenciados dentro de la arquitectura interior de la vitrina, acompañado todo ello, como no, de la información gráfica, la información textual, y en este caso con una serie de imágenes, que son unas fotografías de las excavaciones de Camps i Navascués de la necrópolis. Como colofón a todo este mundo en cambio, toda esta transición de la que hablaba entre el mundo antiguo y el mundo medieval, queríamos dar una visión diferente, es decir, una visión más amplia. La península ibérica la hemos visto, el mundo visigodo,
Pero, lógicamente, estamos en un contexto mucho más amplio, más general, que es el mundo mediterráneo. ¿Qué sucede en el mundo mediterráneo en estos momentos? Por desgracia, tengo que decir, las colecciones no son todo lo nutridas que quisiéramos para ilustrar, para mostrar al público, a todo el público, este contexto, el contexto del final que hemos llamado el final del Mare Nostrum. Pero sí hemos podido hacer una selección de piezas, así como toda una serie de elementos museográficos de apoyo, para intentar encajar, como decía, integrar este mundo peninsular dentro de este contexto mayor mediterráneo. Lógicamente, se podría haber llamado simplemente Bizancio o el Imperio Bizantino, pero no, ya que hemos querido plasmar también, insertar en este discurso de manera minoritaria, pero sí por lo menos con una presencia, todo el mundo de los reinos bárbaros, los otros reinos bárbaros, que no son los visigodos, es decir, ostrogodos, merovingios, etc. Vemos diversos aspectos del montaje. Aquí vemos la parte, a ver si con el ratón les puedo marcar, efectivamente. La vitrina vacía, la arquitectura neutra, simple, de los planos inclinados, etc. El montaje final de la vitrina, cómo quedó, como la pueden ver, por tanto, en la exposición. Y dos pormenores, dos aspectos como decía, de este trabajo, aspectos relacionados con el montaje. Aquí vemos este juego de volúmenes, de cubos en los cuales vamos incorporando las piezas en función de su formato, de su momento, es decir, hemos intentado separar las piezas bizantinas de las no bizantinas, etcétera, por supuesto las de una cronología anterior respecto a las de cronología posterior, etcétera, y en este caso, en esta imagen, vemos cómo corresponde justo a este sector de la vitrina, en la cual pues, es simplemente un ensayo, es decir, sobre un simple cartón, un simple papel cartón, pues bien, disponer las piezas, en este caso, como ven, estos elementos, estas placas de un cinturón, correspondientes a un cinturón, pues bien, cómo pueden jugar, cómo podemos hacer este arco y cómo podían encajar mejor en el plano inclinado de la vitrina. Nuevamente haciendo este desglose de coger una pieza, una o dos piezas o pocas de esta vitrina, en las cuales quiero hacer hincapié. Vemos estas dos piezas de oro, una pequeña botella, una botellita, con una inscripción probablemente con carácter de viaje, pero en sentido de viaje al más allá, y una pequeña cruz de oro, ambas probablemente bizantinas, datadas en el siglo VI, y también, como no, el marfil, los pocos, por desgracia, nuevamente insisto, los pocos elementos que tenemos de marfil bizantino, una de las manufacturas más emblemáticas, más llamativas del mundo bizantino, de la cultura bizantina, que es como es la Horaria, y como ustedes pueden ver en la exposición, cómo hemos acompañado estas dos placas, que son lo que conservamos con, tenemos estas dos placas, pero esto corresponde a una pieza mayor, de mayor entidad, que hemos querido ilustrar con la famosa arqueta Veroli del Museo Victoria and Albert de Londres, del siglo X. Lógicamente, ya nos gustaría tener una pieza como la arqueta Veroli, pero simplemente queremos hacer este juego para que se vea que, tenemos dos plaquitas, pero esto, lógicamente, es una pieza menor de un elemento con mucha mayor entidad. Tenemos, como no, también otro tipo de manufacturas bizantinas, como son los encolpia, y también acompañando, o como colofón a esta unidad, este baldaquino de factura italiana, romano, procedente de la ciudad de Roma, cuya datación oscila entre los siglos VIII y IX, y por tanto cuya adscripción cronológica también oscila entre el periodo de la dominación ostrogoda de Italia o, si nos vamos ya al siglo IX, al periodo carolingio. Terminamos con la antigüedad tardía y con estos primeros siglos para centrarnos ya en el Islam. El Islam nos introduce ya plenamente dentro de lo que podemos llamar con toda plenitud del mundo medieval, y tenemos que tener nuevamente para introducir, es decir, venimos de un mundo, vamos a otro contexto y tenemos que el público se adapte a estos cambios, a esta nueva realidad. Tenemos los mapas, hemos considerado siempre que el mapa es muy importante en la exposición, se ve claramente en un recorrido, cualquier recorrido que ustedes puedan hacer, la importancia de los mapas para que una persona de un vistazo vea qué pasa, qué cambios ha habido, qué sucede.
En este caso vemos en este mapa la expansión del Islam, una expansión sin precedentes. Es decir, ni siquiera el imperio de Alejandro Magno en tan poco tiempo alcanza una expansión territorial tan descomunal como la del Islam. Y precisamente y lógicamente llegando hasta la península ibérica, como vamos a ver. Pero queríamos plasmar, dar esa idea, es decir, tengan en cuenta, esto es una realidad histórica que no sucede a menudo, es totalmente excepcional. Tenemos ya dentro, centrándonos en la península ibérica, la mayoría de las colecciones proceden de esta geografía, nuestra península. Tenemos los dos extremos, el momento emiral y el momento califal de esplendor, que ahora vemos a continuación, y como colofón el del reino nazarí de Granada, que también veremos prácticamente al final. Para el periodo amiral tenemos nuevamente una selección de piezas, ya que en primer lugar no podemos exponer todas, pero tampoco tenemos una gran cantidad de colecciones para estos momentos, este primer periodo de Al-Ándalus. En este caso hemos podido agrupar las piezas en una vitrina que acompaña precisamente al mapa general que veíamos antes. Y nuevamente vemos aquí algunos elementos cerámicos, así como dos placas de mármol. En una de ellas se han estudiado, se consideran de transición del momento visigodo al momento islámico, pero bien, en todo caso parece que se insertan en este periodo emiral. Pero dentro de esta primera unidad para Al-Ándalus, llamar la atención sobre todo de este capitel de Abderramán II. Tenemos la inscripción, por tanto no hay dudas sobre la fecha. Y, por tanto, la pieza adquiere, no tanto ya por su valor estético, sino por su valor histórico, una dimensión muchísimo mayor. Tenemos un aspecto general del siguiente elemento que hemos incorporado en la exposición, que es el califato de Córdoba. Hemos querido subrayar, recalcar mucho este periodo de esplendor, de máximo esplendor para Al-Ándalus, con un momento como conocemos todo, la capital en Córdoba, el esplendor, la mezquita de Córdoba, todas esas ideas que nos pueden venir a la mente, incluirlas en el discurso expositivo y transmitirlas de una manera lo más sencilla y completa posible al público, a todo tipo de público. Vemos en la parte superior de la imagen la maqueta de la mezquita que comentábamos al principio, uno de los primeros elementos que se montaron en esta sala, y esta maqueta lo que pretende o siempre ha pretendido es crear este ambiente. Es decir, queríamos que la maqueta actuara a la vez de techo, por lo tanto, bajando el techo de la sala, creando un ambiente mucho más recogido que todo el resto del recorrido de la sala 23, pero que a la vez fuera didáctico e ilustrativo. Es decir, uno mira hacia arriba, ve el edificio en pequeño, a escala 1:20, y hemos querido plasmar a la vez las fases constructivas. Es decir, la maqueta tiene todo lo que es la parte inferior, están pintadas en diversos colores las diversas fases constructivas, lo cual se acompaña, lógicamente, de un panel con una planta de la mezquita de Córdoba, que hemos visto cómo lo trabajamos en las primeras fases iniciales del proyecto, y cómo eso se interrelaciona, cómo vemos el edificio, la maqueta, y cómo eso a la vez crea este ambiente, este espacio para ilustrar, para mostrar el periodo califal de la mejor manera que hemos pretendido, que hemos podido hacer. Como piezas emblemáticas, nuevamente, para este ámbito, como no, por supuesto, llamar la atención sobre la cierva de bronce de Córdoba, que estas piezas, lógicamente, ocupan vitrinas individuales. Ya desde un primer momento se les ha querido dar una importancia especial, por tanto, ocupando estas vitrinas que hemos llamado tipo tótem por el formato vertical. Y como, en este caso, además, este bote que vemos de marfil, esta magnífica talla de los talleres de Medina Zahara, pero procedente de la Catedral de Zamora, además de tener esta vitrina individual, esta vitrina tótem que les comentaba, hemos ido más allá, hemos implementado con un interactivo que también lo he incluido de manera rápida al principio de la charla. Lógicamente, Al-Ándalus es más que el califato, y eso se plasma también tanto en nuestras colecciones como hemos pretendido en el discurso expositivo. Queríamos que al margen de este discurso histórico, que no hemos querido perder en ningún momento,
no fuera tampoco un esquema rígido, es decir, que el discurso histórico no nos condicionara de una manera, no nos esclavizara la manera de montar y la manera de disponer las piezas. Y en ese sentido, las siguientes unidades expositivas que pueden encontrar en la exposición de la sala 23 dedicadas al Andalus se centran en aspectos más generales. Es decir, hemos visto el periodo emiral, lógicamente es la introducción, el primer momento islámico para la península ibérica, como no, el esplendor, el califato de Córdoba, la mezquita, etcétera. Pero tenemos otra serie de aspectos transversales, tangenciales, en los cuales encontramos piezas de diferentes cronologías. Pues podemos encontrar una pieza emiral, una pieza califal e incluso una pieza ya del periodo nazarí. Pero que todas ellas tienen un hilo, un nexo, un hilo conductor que permiten montar, armar estas unidades expositivas de carácter temático. En este caso tenemos la transformación social y económica, la cual vemos nuevamente la vitrina ya montada con estos diversos aspectos. Tenemos en este caso dos detalles previos al montaje, por tanto aquí el juego es inverso. Primero la vitrina montada y luego dos detalles anteriores a ese montaje. Toda una serie de piezas importadas en este caso, es decir, como Al-Ándalus, lógicamente el receptor de piezas. En este caso, en algunos casos, hemos tenido que hacer un juego, es decir, entendemos que Al-Ándalus fue receptor de piezas foráneas, pero lógicamente se nos permite la licencia de incluir piezas que no tienen por qué ser halladas en época medieval, o sea, pertenecientes a la época medieval de la península ibérica. En este sentido, tenemos justamente esta pieza, esta pieza que vemos aquí decorada con el ave, que es procedente de Irán y en este caso ha sido fruto de una donación reciente. Tenemos, como no, también piezas muy emblemáticas, muy paradigmáticas, como esta arqueta de Carrión de los Condes, y también, en este caso, por el elemento cromático del fondo de la vitrina, tenemos este elemento de cristal de roca fatimí del siglo X, también otra de las manufacturas muy importantes dentro del mundo islámico, en este caso del Egipto fatimí. Tenemos también, en esta unidad, vemos en esta foto también de impasse, ¿no? Una foto que todavía está la vitrina montada a medias, pero sí vemos en la parte superior ya esta idea de montar estos elementos, los arcaduces o cangilones, y cómo los relacionamos con el dibujo que aparece en el fondo de vitrina. Para hacernos una idea, es decir, estos son elementos de una noria. Entonces, si uno ve la pieza, la cerámica descontextualizada, sin más, se queda a medias. Entonces, en este caso, por eso acudimos a esta serie de elementos, en este caso con este dibujo de arcaduces, para que de un vistazo, sin tener que pensar ni que hacer ningún esfuerzo, veamos que estas piezas corresponden a este elemento. Otra de estas unidades temáticas, de carácter temático, es la que hemos dedicado a la ciencia y las artes. Como no, la ciencia es un aspecto muy importante dentro de la evolución y de la cultura y de la civilización andalusí y, lógicamente, tenía que tener un protagonismo, un papel importante en la nueva exposición. En este caso, vemos nuevamente este juego de la vitrina ya finalizada, ya montada, y dos momentos previos. En este caso vemos este astrolabio de Toledo, un astrolabio firmado, en este caso una pieza excepcional, del siglo XI, que por vez primera también hemos querido exponerlo desmontado, es decir, con las láminas fuera. Normalmente estamos acostumbrados a ver estas piezas, los astrolabios, con todas las láminas montadas dentro y la pieza colgando. Pues bien, en este caso hemos querido hacer este juego, lógicamente con un texto que explica el porqué, qué significa, y para dar esta nueva visión, esta nueva idea del funcionamiento y del porqué de estas piezas. Aquí tenemos también otra serie de elementos relacionados con este elemento temático de la ciencia y las artes. Tenemos algunos elementos como este llamado sublimador, un capuchón de alambique, elementos de vidrio, etc. Volviendo un poco al discurso histórico, ¿qué sucede con esta evolución histórico-política o político-geopolítica de Al-Ándalus? Como todos sabemos, el territorio andalusí va perdiendo territorio a favor de los reinos cristianos. En este caso tenemos los reinos de taifas, en un primer lugar, vemos en el mapa de mayor tamaño de la imagen, pero también, como no, el periodo de las llamadas invasiones africanas, almorávides y almohades. En este caso, que hemos llamado la disgregación del poder en Al-Ándalus, para dar la idea de que ya ese esplendor, ese califato, deja de existir.
Pues bien, tenemos en esta vitrina también toda una serie de piezas muy importantes con mucho empaque y, por supuesto, quería hacer énfasis en esta arqueta que ven en la imagen, la arqueta procedente de la Catedral de Palencia, elaborada por los talleres de Cuenca, los talleres de Boraria de Cuenca en el siglo XI. Talleres, lógicamente, que fueron herederos de los talleres califales del siglo anterior. En una nueva unidad temática, que en todos los periodos históricos que vemos y que vamos a ver también la semana que viene, siempre hemos dado un punto, un énfasis, no un énfasis, sino un protagonismo, un papel o un lugar al mundo de la muerte. Todas las culturas tienen esta realidad, es inherente al ser humano, pero lógicamente en cada contexto cultural, en cada momento, en cada lugar, tiene unas variables muy evidentes. Hemos visto el tema del momento de las necrópolis, el mundo visigodo, pero ahora también nos enfrentamos, lógicamente, al mundo de la muerte en Al-Ándalus. Lo hemos agrupado en esta unidad que hemos llamado Almacabras y enterramientos. Lógicamente no podíamos llamar el mundo de la muerte y ya luego el mundo de la muerte, en cada época el mundo de la muerte, sino que siempre se intenta dar un giro, algo atractivo y que vaya variando el discurso. En este caso, vemos las diferentes tipologías. Hemos intentado sintetizar realmente en este panel la diversidad tipológica o parte de la diversidad tipológica del mundo, de la realidad que nos presenta la arqueología relacionada con la muerte. En este caso, por tanto, vemos estos cipos funerarios, todas las estelas que vemos al fondo del panel y en la parte inferior, sobre plataforma, esta serie de macabrillas. Como colofón al mundo andalusí tenemos, como no, el reino nazarí de Granada, el paradigma del refinamiento. Si pensábamos en el momento califal en la mezquita de Córdoba, ahora tenemos que pensar en la Alhambra de Granada. Tenemos esta reducción territorial, este peso específico cada vez menor del poder político andalusí, islámico, por tanto, en la península ibérica, pero como ello contrasta con el refinamiento cultural, es decir, el declive político no es parejo, no va acorde con el esplendor y el refinamiento de la cultura y de las artes en este mismo momento, como por supuesto bien refleja la Alhambra de Granada. Dentro de estas piezas con las que hemos pretendido dar esa idea de refinamiento y, como decía, de disociación con respecto al ocaso político, al declive político, tenemos estos dos jarrones, los dos jarrones llamados tipo Alhambra, no significa que procedan del edificio de la Alhambra, ya que en este caso proceden, en un caso de Hornos, de Jaén, y en otro caso del monasterio de la Santa María de la Defensión, de Jerez de la Frontera, como piezas muy importantes, es decir, en este estado de conservación se conservan 8 piezas en el mundo y nosotros tenemos la fortuna de tener 2 y de poder exponer 2 al público. Y en este caso, nuevamente haciendo este juego también con el antes y el después, les he querido simplemente ilustrar uno de estos dos jarrones, una de las pruebas de iluminación que tuvimos que hacer, también para dar la idea de que, aparte de todo lo que hemos hablado, los textos, etcétera, también el tema de la luz. La iluminación ha sido un elemento clave para el nuevo montaje, en el nuevo montaje museográfico. Ha habido también una serie de equipos especializados solo para iluminar, todo un esfuerzo también de pensar cómo se ilumina, qué se ilumina, lógicamente teniendo en cuenta también las necesidades de las piezas, la conservación preventiva. Hay piezas que sí o sí no puedes darle la luz que tú quieras, sino que tienes que reducir la intensidad lumínica precisamente para preservarla, para garantizar la preservación de la pieza. Pues bien, en este caso, estos dos jarrones tipo Alhambra nos presentaban el problema de los reflejos. Es decir, tenemos una luz cenital, la luz ambiente, lógicamente, la luz propia de la vitrina, pero la parte inferior se quedaba totalmente a oscuras. Necesitamos implementar. Pero, como decía, estas piezas tienen reflejo metálico, esta cerámica. Y esa cerámica, la luz incide en ellas directamente, con lo cual tuvimos, pues, como ven ustedes, que hacer toda una serie de pruebas para graduar la intensidad, cómo intensificábamos o no, como decía, sobre todo la implementación de la luz en la parte inferior de la vitrina. En este mismo ámbito del reino nazarí tenemos también que hablar de los tesoros de Ventarique y Mondújar. Estamos hablando de los tesoros de época nazarí, el conjunto de joyería nazarí más importante que se conserva, que normalmente por fortuna podemos exponer en nuestras salas.
Y nuevamente acompañando el antes y el después, una vez más, con la vitrina ya montada, como vemos también con esta arquitectura interior, estos planos inclinados, etcétera, que condicionan la disposición, el montaje, y dos momentos previos en los cuales pues, las piezas más o menos se plasman en este plano inclinado en una preidea, un premontaje de cómo tenían que ser, cómo podían quedar en el momento final. Prácticamente terminando, tenemos que llamar la atención también de dos piezas clave, dos elementos muy importantes de la exposición, de nuestra exposición de Al-Ándalus, como son la lámpara de la mezquita de la Alhambra, en este caso una pieza que cuelga del techo. De manera excepcional hemos podido implementar piezas colgando al techo, en este caso con las dos de ellas lámparas de mezquita. En este caso, la más emblemática, la más importante, como no, es esta lámpara procedente de la mezquita de la Alhambra de Granada. También, como no, este azulejo de grandes proporciones, un azulejo nazarí que está en paralelo, tiene un paralelo en un muy famoso azulejo que es el azulejo Fortuny, conservado en el Instituto Valencia de Don Juan de Madrid. Y para finalizar, ahora ya sí, el final, ¿cómo terminamos la sala 23? Pues bien, la sala 23 acaba con este elemento que a priori parece que no tendría que estar. Es, como vemos, un arco románico del siglo XII, concretamente procedente del monasterio de San Pedro de Arlanza, y que es un elemento que hemos incorporado, un elemento arquitectónico que hemos incorporado como final, como decía, remate de la sala 23, que nos anticipa, es un preludio de lo que vamos a ver precisamente en la segunda planta, en la sala 27, que son los reinos cristianos y de los cuales trataremos la semana que viene. Muchas gracias.